Nuestra estancia es tranquila y es cuando sales de Deuteronomio 21, versículo 10 al 25, versículo 19, y el sueño hizo un gran trabajo. Leyendo eso y cubriéndome con el inglés y el principio del Taura. La parte es cuando sales a la guerra y, si lees el pasaje que leyó Casey. ¿Qué pasaje tan contrario a la forma en que la mayoría de las naciones hacen la guerra? Si observamos la forma en que Hamás libró la guerra en octubre, el 7 de marzo no siguieron esta ley en absoluto. Violaron y saquearon e hicieron lo que hacen la mayoría de los ejércitos. La gente criticó al ejército israelí. Pero nada de esto ocurrió con el ejército israelí. Otro ejército está. Bombas de aldaba para despertar a la gente o enviar mensajes de texto. Mensajes o folletos para decir que hay que salir del peligro. Pero esto se debe a este mandamiento que cuando vas a la guerra no se supone que vayas a la guerra como todas las demás naciones. No puedes simplemente ir a buscar una mujer y tomarla para que sea tuya, como hacen todas las demás naciones para violar y ganar la guerra de esa manera. Ahora tienes que llevarla a casa, tienes que cuidarla. De hecho, se supone que debes disminuir su belleza un poquito para que no la desees solamente. Tienes que dejarla cortarse las uñas y afeitarse la cabeza y, si todavía se ve bien, todavía tienes 30 días de espera. Sabes, no puedes simplemente entrar corriendo y tomar lo que quieras. Tienes que dejarla llorar a su padre y a su madre, y luego después de todo eso dices, ¿sabes qué? Olvídalo, realmente no estaba interesada, no puedes simplemente venderla. Tienes que honrarla porque la has deshonrado. ¿Qué manera tan contraria de hacer la guerra? Ninguna nación ha hecho eso jamás, y qué maravilloso es nuestro Dios, y dices, bueno. Si acaso tomaran cautivas a estas mujeres, déjame contarte sobre el mundo antiguo. Si sus maridos o sus padres y sus hijos fueron asesinados en la guerra, no había nadie allí para cuidar de esa mujer. Ella no tendría ninguna posibilidad en el mundo antiguo. Alguien más vendría y le haría todas las cosas malvadas que puedas imaginar. Así que lo más seguro que podía hacer era irse con un israelita. Un hombre que la va a proteger, guardar y cuidar. Honrarla y amarla, Dios es maravilloso. Si alguna vez piensas que Dios es violento y cruel en el Antiguo Testamento, es solo porque no entiendes la cultura, lo violenta y cruel que era la cultura. Y Dios es un gran Dios, que es un Dios misericordioso. Dios amoroso, que ha provisto para la gente, se preocupa. Para la gente, bueno, antes de enviar un mensaje. Eso fue solo un pequeño aperitivo del mensaje y un obsequio. Pero oremos e invitemos la presencia del Señor, Él ha estado entre nosotros. Pero dediquémosle este tiempo. Abshimim, Padre Corazón en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Señor, mientras hemos estado adorando con tu palabra, con el canto y la danza, ahora tu palabra, solo te pedimos que nos ilumines las Escrituras. Que nos permitieras escucharte hablarnos a través de tu palabra y que hoy seamos más que simples oyentes, pero hacedores. Venid y escribid la palabra en nuestros corazones hoy. Nos comprometemos este tiempo contigo, te decimos sola. Ven Espíritu de Dios viviente y haz tu voluntad en este tiempo en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, ahí está, es una gran porción, Eso, como todas las partes del recorrido, son geniales. Pero hay un verso en particular que lo resalté y que lo voy a atar para bendecirte. Muy bien. El mensaje que en general quiero transmitir lo que comencé la semana pasada. Pero es Deuteronomio 22 en 5. Y dice que la vestimenta de un hombre no debe ser de mujer, ni un hombre debe usar ropa de mujer. Porque es abominación para con el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Vaya, un versículo bastante apropiado para nuestros días. Y las vestiduras del hombre para ser de mujer, las vestiduras de la mujer para ser de hombre. Y por extrapolación podemos decir, ciertamente no hay fluidez de género aquí, si no lo eres. Se supone que debes vestirte como el sexo opuesto. Ciertamente no se supone que te conviertas en el sexo opuesto. Me quedé muy callado aquí. No creo que hayas escuchado nunca a un rabino o pastor enseñar en esa sección. Pero si alguna vez hubo un día para esta sección, este es el día indicado para esa sección. Tenemos confusión, aleluya, y Dios no es el autor de la confusión. Y explicaré por qué es detestable para Dios al final del mensaje. Así que si estás esperando el SP del desierto, hay que esperar hasta el final, pero quiero atarlo al amor a Dios. Les dije la semana pasada que hablamos sobre el temor de Dios y cómo se manifiesta el temor de Dios. Y se dice que las dos alas que nos traen hasta Dios está el temor de Dios y el amor de Dios. Así que la semana pasada nos ocupamos del temor de Dios. Esta semana, vamos a hablar sobre el amor a Dios. Y la semana pasada dijimos que el miedo no es el tipo de miedo en el que simplemente estás esperando a que te electrocute o esperando a que te castigue o acurrucarte en un rincón. Que has cometido un error y ahora estás esperando tu disciplina. Dios disciplina, Él corrige. Pero ese no es el tipo de miedo del que está hablando. Ciertamente los enemigos de Dios deben temerle, sin duda, y los rebeldes a Dios deben temerle. Ellos sí tienen su juicio por venir, pero para los que conocemos a Dios no es ese tipo de relación. Es un Padre amoroso que nos corrige y el miedo debe ser
El temor de que nos separemos por él, al igual que Benjamín tenía miedo de perderme en la tienda. Ese es el tipo de temor de Dios que tenemos quienes lo conocemos. Pero quiero hablar un poquito esta noche hoy sobre el amor a Dios. Para poder responder a esta pregunta sobre qué es el amor a Dios. Hablamos un poco sobre eso, lo hacemos los miércoles por la noche. Tenemos el Club Taura y estamos pasando por la serie Enviado 1. Estamos viendo el libro de los Hechos y los primeros emisarios. Los apóstoles que salieron, todos los miércoles por la noche estamos en el Centro Nathaniel, tenemos un gran estudio allí. Y de nada, el nuevo ciclo sale en octubre, y se estudiará el libro de Apocalipsis. Así que si estás interesado en el Apocalipsis al final, los eventos del fin de los días, haga planes y ore acerca de venir en octubre y ser parte de ese estudio. Pero nuestro estudio actual son los enviados que son, conduciendo hacia el final de los días que comenzarán en el próximo ciclo. Pero hablamos de Juan, el discípulo amado, habla mucho en sus cartas y no solo de la epístola de Juan. Pero el primer y segundo Juan acerca del amor, él es una especie de apóstol del amor. Y alguien de nuestro grupo dijo, bueno, todo este amor a Dios. Suena como algo hippie. Hola, paz hermano, amor, todo lo que necesitamos es amor. Amor, está bien, dejaré de decirlo. Dejaré de cantar, mientras tú sigas asintiendo y no te vayas a dormir. Dejaré de cantar, pero suena un poco como quizás más hippie, los años 60, ya sabes, sacar los pantalones de campana y las flores todas esas cosas que todos ustedes fuman durante esa temporada para estimular el amor. Sabes, no fue algo natural. Tenías que tener alguna sustancia ahí para despertar el amor. Es eso de lo que habla la Biblia. Esta pegajosa, algo así como, estoy tan enamorado, y todo es color de rosa. Y rosa sí es eso de lo que se trata el amor de Dios. Veamos lo que dice la Biblia sobre cómo Dios define el amor a Dios. Pero para poder responder algunas de estas preguntas, probablemente sea bueno empezar desde atrás y decir, ¿por qué Dios creó el mundo en primer lugar? ¿Cuál es el propósito? Ahora bien, esa es una gran pregunta. Probablemente podríamos pasar semanas respondiendo esa pregunta de ¿por qué creó Dios el mundo? ¿Cuál era su propósito en ello? No necesitaba la humanidad, tenía todo lo que necesitaba. Entonces, ¿cuál fue la razón de la creación? Y luego, para acotar aún más, ¿por qué nos creó Dios? ¿Cuál fue su propósito, no solo al crear a la humanidad, pero específicamente al crearte, cuál fue su propósito? Piensa en responder esas preguntas. Podremos llegar a comprender el amor a Dios. Y la respuesta a esas preguntas realmente nos la dan las Escrituras. Podemos verlo en todas las Escrituras, pero el emisario Pablo el rabino Paul hace un gran trabajo, Rabino Shaul sería su nombre en la diáspora. Responde esa pregunta para nosotros en Hechos 17, versículo 24 al 28. Y escribe, esto es para los atenienses, allí en el Areópago. Esto es después de ver el altar del Dios desconocido. Él quiere explicarles acerca de Dios, y por eso escribe sobre Dios. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. En él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitase de algo. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo fijado plazos determinados en los límites de su territorio. Deben buscarlo y tal vez incluso tantearlo para encontrarlo. Sin embargo, no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de vuestros propios papas. También nosotros somos linaje suyo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pablo dice que Dios creó el mundo y todas las cosas que hay en él. Sabemos que ese es el caso. Que Él es el Señor del cielo y de la tierra. De hecho, la Escritura dice que los cielos no pueden contenerlo, la tierra es el estrado de sus pies. Y realmente no necesita nada de nosotros. De hecho, Él nos da todo, y desde un hombre que es Adán, todo. Nación de hombres que surgió sobre la faz de la tierra. Es interesante aquí, dice que Dios fijó los tiempos. Dios tiene los tiempos de las naciones ya en su libro. A veces nos preocupamos por Rusia o China o cualquier potencia que fuera. Segunda Guerra Mundial, nuestros tiempos, Gog y Magog, ¿quiénes son estos? Pero las naciones tienen sus tiempos y las naciones también tienen sus límites. Dios ya ha señalado a las naciones dónde están sus límites, eso es especialmente cierto. Relevante para Israel. Israel es una de las pocas naciones que Dios realmente ha creado.
La escritura estaba redactada en su totalidad y en realidad establecía los límites. Así que cuando la gente quiere pedir el derecho a la tierra, si quieres adoptar un enfoque bíblico, el pueblo judío tiene derecho bíblico a la tierra. Dios puso los límites. ¿Por qué se amotinan las naciones? Porque no les gustan los límites de Dios. Lo siento si hay gente sentada allí, pero no tienen escritura de Dios. Tal vez deberían haber leído la escritura antes de mudarse a esa zona. Porque no nacieron en esa zona. Allí estaba el pueblo judío, y antes de ellos estaban los cananeos. Pero Dios dijo que tenían que ser eliminados porque contaminaban la tierra. Están metidos en todo eso. Todas esas cosas malvadas sobre las que leemos. Toda la moral sexual, y cuando un país. Cuando una nación se aleja demasiado en el pecado, lo más misericordioso que puede hacer es quitar esa nación de la faz de la tierra. Porque van a violar la inocencia. El pecado sexual siempre tiende a contaminar a los más puros. Los pequeños, las mujeres, los niños, ahí es donde va siempre. Y cuando una nación se consume tanto en eso que las mujeres y los niños no están seguros, lo más misericordioso, lo único que Dios puede hacer es quitar esa nación de la faz de la tierra. Y eso fue lo que hizo con los cananeos y los hititas. Los jebuseos, todos los que existían en él, tierra de Israel antes de que el pueblo judío llegara allí. Es Dios quien pone límites. Y si luchamos contra sus límites, nos encontramos luchando contra Dios mismo. Creo que estamos en esa etapa de la historia de Israel donde las naciones están furiosas y enfurecidas. En vano, al final Israel ocupará todo el territorio que Dios dijo que les correspondería. El pueblo judío recibirá las promesas de Dios porque su palabra es sí y amén. Él es fiel para velar por su palabra y cumplirla. Por eso vemos que todo el conflicto que vemos es realmente acerca de la verdadera palabra de Dios. Y tiene derecho a dárselo al pueblo judío. Otro mini sermón, déjenme quedarme donde estamos. Se supone que debemos hacerlo, y el propósito de ello. Entonces se suponía que estos hombres debían buscarlo. Y tal vez lo busque a tientas y lo encuentre. Pero no está lejos de nosotros. Hay mucha teología en ello. Estos versos y podríamos pasar meses en ello. Pero voy a hacer una gira mundial a través de ella y nos ayudará a conseguirlo. Un poco de comprensión sobre por qué estamos aquí y por qué Dios creó el mundo. Cómo se relaciona con el amor de Dios por nosotros, o más específicamente nuestro amor por Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, así también Dios cuando creó el mundo. Él creó este espacio donde el tiempo y la materia podían suceder. Dios vive fuera de eso, no es material. Dios es espíritu y está fuera del tiempo, así que, para que el Dios invisible se revele, tenía que crear un espacio en el tiempo y en el material donde lo invisible pudiera hacerse visible. Y la humanidad era su pieza central para eso, y eso lo obtenemos de Génesis 2:17 de la mañana. Ahora dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comerlo, porque el día que lo comas, ciertamente morirás. Y entonces existe la sensación de que cuando Adán y Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, no murieron físicamente allí mismo, pero ciertamente hubo una muerte espiritual. Hubo algo que pasó allí con Adán y Eva, eso estaba fuera de la intención original de Dios. Entonces, para responder a la pregunta, ¿por qué creó Dios el mundo? De la propia explicación de Pablo aquí, podríamos decir que Dios creó el mundo para revelarse en su naturaleza amorosa. Dios que está fuera del tiempo, fuera de lo material, creó un espacio donde podía revelarse. Donde lo invisible podría hacerse visible. Vaya a ti el versículo de Juan 4, versículo 24. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que Dios, los cielos no pueden contenerlo, toda la atmósfera. El mundo entero no puede contenerlo. Pero Él no es espíritu, Él no es carne ni sangre, Él no es material. No podríamos experimentarlo si no fuera por la creación. ¿Y qué pasa entonces con la humanidad? ¿Por qué nos creó Dios? Y estas son respuestas sencillas a cosas que podrían salir mal. Semestres, pero suficientes para que empecemos a lidiar con el por qué estamos aquí. Y yo diría, a partir de la explicación de Pablo, que voluntariamente nos reconectaríamos con Él. O Pablo dice que lo buscaríamos, en que fuimos creados de manera diferente a toda la otra creación. Cuando Dios sopló en la humanidad, sopló en él un espíritu viviente. Los animales también tienen alma, tienen nefish, al igual que nosotros tenemos nefish. Pero no tienen el mismo espíritu que tenemos nosotros. Y entonces voy a hacer una distinción sobre por qué Dios creó. La humanidad es especial y me gusta la forma en que lo dice el rabino Guhari Kaplan. Lo explica muy bien, creo que como en la foto de un soplador de vidrio.
Si alguna vez has visto a un soplador de vidrio, es un proceso asombroso. El vidrio se funde hasta quedar en su forma líquida. Y el soplador de vidrio tiene un tubo largo, que sopla a través de él y puede formar ese recipiente de vidrio. O lo que sea que esté haciendo con su aliento y Rabbi Kaplan licencias que a Dios que creó el universo y específicamente creó a la humanidad donde Él sopló el aliento de vida en él y es una imagen poderosa. Del si Dios es el creador y lo licencia como el Ruach, siendo el instrumento con el que Dios creó el mundo, en el que sopló la humanidad y sopló el aliento de vida. Lo importante para nuestra comprensión es que Dios realmente impartió algo de sí mismo en la humanidad, que era parte de su naturaleza, parte de su esencia, parte de su ser que dio vida y luz a la humanidad. Y me gusta la forma en que en el pensamiento judío hay un que el alma que desciende a nosotros desde Dios, es es más puro, nos viene de Dios que en él. El proceso donde Dios nos trae su espíritu, dice, el alma que pusiste. Esta es una oración matutina que se reza con frecuencia en el judaísmo, el A Nefish y a mí nos gustan las selecciones de canciones que Richard tenía para nosotros hoy. El amante de mi alma, el Nefish es la palabra que se usó allí. Dijo que el alma que pusiste dentro de mí es pura, porque desciende a nosotros desde Dios. Hay una parte de su naturaleza que nos es transmitida. Y el entendimiento judío dice que el alma tiene tres partes, el Nefish. Está el Ruach y está la Neshama, y hay matices en todo eso. Pero hay principalmente tres partes y proviene de las Escrituras. Levítico 5:11 de la tarde, para el alma. La vida o el Nefish es de la carne, está en la sangre. Así que tomamos esta idea de Levítico 17. Que se supone que debemos drenar la sangre de los animales porque la vida está en la sangre. Entonces te dije que un animal tiene Nefish, un animal tiene alma. El alma animal, pero no es lo mismo que nuestra alma. Hay un componente que es que tienen vida, los animales tienen vida. Pero no tienen ni Neshima, tienen Nefish. Y luego Eclesiastés 2:7, el polvo vuelve a la tierra. Esto se trata de cuando muere la humanidad. Cuando la gente muere, el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, el Ruach, regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés 2:7, así que obtenemos la segunda parte. El Nefish y ahora el Nesama de Génesis capítulo 2. Versículo 7, porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en sus nastros un alma, Neshima de vida. Así que tenemos en las Escrituras las tres partes. Algunos piensan en ellos como almas separadas, general, de las ideas de que todos son componentes de una sola alma. Hay un gráfico que creo que nos ayudará a ilustrar eso un poco. Y Ruach es la parte que recibe el conocimiento, la enseñanza y las revelaciones. Es esa cosa con la que nos conectamos con Dios. La Neshama, la parte divina de nuestra alma, que se desarrolla a través de la acción y la práctica. Y luego el Nefish se asemeja a la parte animal del alma. Entonces, si el animal tiene Nefish y nosotros tenemos Nefish, esa parte de nuestra alma. Se considera que es el alma animal y las Escrituras utilizan diversas formas de hablar. Sobre esto, a veces las Escrituras se refieren al aspecto de Nesumá como carne, así es como la cubre brillantemente esta guerra sobre la carne y el alma, la carne y el espíritu, estos dos están en inmensidad uno con el otro. Estaría en este modelo. La carne sería la Neshama. Lo siento, el Nefish, la porción piadosa sería la Neshama. Y eso es lo que generalmente decimos, que estamos hechos a imagen de Dios. Tenemos sus atributos, tenemos sus características, pero más aún, tenemos algo de quién es Él en nosotros, y luego tenemos el Ruach. Y si tu teología tiene esas cosas separadas o juntas, para el bien de esta ilustración no es necesariamente eso. Importantes, entonces todos vienen de Dios y todos nos influyen. Así que vivimos en un traje de tierra.
Ese es nuestro cuerpo que un día pasará y volverá al polvo. Pero luego tenemos esta cosa de que estamos hechos a imagen de Dios. Tenemos sus características, tenemos Nesuma, no somos como los animales. Los animales actúan por instinto, tienen vida. Pero los animales pueden mostrar afecto. Pueden mostrar lealtad y están vivos. Son seres vivos y diferentes a la planta. Las plantas no tienen un nefesh. Los NTs están vivos, pero no tienen esta alma. Las plantas no tienen alma, los animales tienen alma. Pero no es un alma eterna como el alma de la humanidad, no tienen lo especial. Elemento Dios de ciertamente Dios los creó y los hizo asombrosos. Pero Dios no sopló en los animales, Dios sopló en la humanidad. Y hay una gran diferencia entre el alma de un animal y un alma humana. Nuestra alma es capaz de tener libre albedrío. Nuestra alma no actúa por instinto o por comportamiento entrenado. Nuestra alma es capaz de tomar decisiones para bien o para mal. Nuestra alma es capaz de interactuar con Dios y tener un mayor conocimiento. Y entonces lo que uno de estos nos controla realmente va a marcar el camino de nuestra vida. Nuestra alma reside en un cuerpo. Y nuestra alma da dirección al cuerpo, y el cuerpo es como neutral en ella, el cuerpo. El cuerpo va en dirección al nefesh. Así o el nestuman, entonces todos nacen con esto, todos tienen esto. Capacidad, cada uno está hecho a imagen de Dios. Para que puedas ver en cada uno algo de la naturaleza de Dios. Incluso en la persona más horrible hay algún aspecto de Dios. Ahora bien, podría ser muy difícil encontrarlo en algunas de las personas más horribles. Pero aún así, están hechos a imagen de Dios y del pensamiento judío. Específicamente el pensamiento hitita, tienen chispa de Dios en ellos. Hay algo de la naturaleza de Dios en ellos, algo de la esencia de Dios en ellos. Y es nuestro trabajo encontrar esa cosa que Dios puso en ellos, todos la tienen. Pero puede verse disminuida si no cultivan el lado nesumá de su alma. No van a la sinagoga, no leen la palabra, no están en oración. Si están cultivando el alma nefesh, solo el lado animal. Ese lado, la escritura como que está bajo la carne. A ese lado le gusta que lo mimen, ese lado es perezoso. A ese lado le gusta el entretenimiento, a ese lado le gusta que lo alimenten. Ese lado son solo nuestros impulsos animales, o la gente dice, bueno, soy solo humano. Lo que realmente quieren decir es que simplemente soy un tonto. Soy como todos los demás animales, solo cuido de mí mismo. Y voy a seguir tomando decisiones pecaminosas porque estoy viviendo en el lado nefesh. Estoy tomando decisiones de acuerdo al nefesh. Y, como los animales, simplemente viven la vida, tratando de satisfacer los deseos de sus nefesh. Lo que Dios quiere es que desarrollemos nuestro neshima. El lado piadoso de nuestra característica, el lado piadoso de nuestra alma. Eso viene a través de ir en pos de Dios. ¿Por qué nos reunimos? Uno es para animar nuestra alma. ¿Por qué leemos la palabra para edificar el lado nefesh? ¿Por qué oramos para fortalecer el nepis, el nesumasaid? ¿Y cómo interactúa el ruik? Que su espíritu nos da vida, su espíritu nos vivifica. Verás, el alma es como un imán, porque viene de Dios. En última instancia tenemos un deseo que quiere ir a Dios. Y verás que con la gente de religiones falsas, estaba hablando con Roslie y Mitch. Y pasaron tiempo antes de llegar a la fe en Yeshua, estaban en una religión falsa. Pero eran sinceros en su deseo de Dios, y Dios obró a través de eso para traerlos a Yeshua. Y estoy convencido de que si una persona busca sinceramente a Dios, incluso si están en el camino equivocado, y pedirán a Dios que se revele, Él lo hará, y lo hace por medio de Yeshua, el Mesías. Porque al final todos tenemos esta cosa, todos tenemos esta alma que anhela volver con nuestro Creador, venimos de lugares celestiales. Deseamos volver a los lugares celestiales, pero es trabajo del alma. Sima no es solo para llegar al cielo, el alma en realidad quiere traer a Dios a la tierra. Es como un padre que tal vez subió una montaña y el sol sale detrás de él. Y cada vez es más difícil escalar. Y el hijo dice, oye, no puedo hacerlo, ¿qué pasa? El padre baja y se encuentra con el hijo y lo ayuda en el viaje.
La idea es que traigamos a Dios a este mundo. Hacemos visible al Dios invisible a través de nuestras vidas. A través de las características de los atributos piadosos en nosotros, cada voto que damos, cada cosa que hacemos para su gloria. Nosotros lo revelamos al mundo, porque el mundo no lo ve. Deberían verlo a través de su creación. Pueden decir cosas sobre Dios a través de la naturaleza y, a través del diseño y del universo y del orden. Pero todas esas cosas son cosas de tipo rey, donde Él reina y gobierna. Pero ver el corazón de Dios. El corazón de Dios se manifiesta a través de su pueblo si la gente quiere conocer Él. Naturaleza de Dios debe ser a través de su pueblo. Las personas que se están acercando a Dios, el único Dios verdadero, a través del Mesías Yeshua, revelándolo en la tierra. El Espíritu de Dios se conecta con nuestra Neshima y nos transforma de adentro hacia afuera. Los animales pueden ser enseñados, pueden ser entrenados, actúan por impulso o instinto. Los humanos, nuestra naturaleza divina se conecta con su naturaleza divina. Y nos transformamos y cambiamos. Y así como el alma habita en el cuerpo y da vida al cuerpo. Así que hasta cierto punto Dios habita el universo y nos revela lo invisible. El universo en el universo y el tiempo y el espacio, material, Dios se revela. Así como el alma es invisible, no podemos verla. No puedes someter a una persona a una resonancia magnética o a una prueba de piel de gato y decir, bueno, el corazón, están los pulmones, vemos el riñón, el hígado, así, y está el alma. No lo vemos, no aparece en nuestras máquinas de rayos X ni en nuestras tomografías computarizadas ni en nuestras resonancias magnéticas. No podemos identificarlo de esa manera. Vemos el alma manifestándose a través de cómo opera una persona. Así que si ves a una persona operando en la carne, están operando en el lado de Nefish, según su Ur. Diríamos naturaleza pecaminosa, pero si ves a una persona operando en el lado de Neshama, están operando en el lado de la conexión con Dios. Y eso es abiertamente lo que Dios nos llama a hacer, que no estamos operando en el lado nefita, sino que estamos operando en el lado nesumasi. Que revelemos a Dios al mundo, para que el mundo diga cómo es Dios. Deberían tener una imagen de sus características a través de nuestras vidas. Más que aquello con lo que nacemos, sino lo que hemos desarrollado. Lo hemos refinado a través del proceso del Ruach, deshaciéndonos de la carne y haciendo espacio para el espíritu. ¿Ves cómo funciona esto, que manifestamos a Dios en el mundo? Que lo invisible se haga visible a través de nosotros. Pero no es solo un proceso que hacemos por nuestra cuenta. No es que tengamos una lista de verificación y estamos marcando todas las cosas que tenemos que hacer. Es un proceso que surge naturalmente de este amor a Dios. Porque tu alma en realidad se origina en Dios y desea estar allí. Y si permites que esa alma se acerque a Dios, es la oración sincera de Rosli. Y muchos de nosotros hemos orado, Señor, revélate, tu alma. Dios viene y encuentra tu alma. Y luego no es difícil que intentes ser una buena persona. Surge de este amor a Dios, y lo que realmente pasa es que no quieres tener nada que ver con Él. El viejo yo que se interpondría en tu camino y en tu relación con Dios. ¿Ves cómo es algo natural que el alma quiera reconectarse con Dios? Y si hay algo, si hay una verdadera conexión donde el alma se reconecta con Dios, donde desaparecieron las barreras que nos impedían conectarnos con Él, la barrera es el pecado nos separa de Dios. Si tratamos con el pecado y dejamos que el Espíritu actúe, de Dios trata con el pecado y limpia esa cosa vieja. Ahora nuestras almas tienen una conexión con Dios nuevamente, y cuando hay esa conexión con nuestra alma con Dios se hace por relación amorosa con esa alma que como un imán quiere reconectarse con Dios. Y entonces no es trabajo, es un proceso natural. Para aquellos de nosotros que estamos casados o todos nosotros, tal vez hayas tenido. Tal vez todavía tengamos algunas personas solteras que aún están esperando experimentarlo. Hemos conocido el amor por el sexo opuesto. Nosotros tenemos cónyuges, hemos estado casados, y si alguna vez has tenido ese amor, no tienes que esforzarte en cultivar ese amor. Tenemos que mantenerlo, pero hay una chispa inicial que dice, wow, hombre. Oh hombre, ahí está el hombre, y si alguna vez has visto una pareja joven, quiero decir que prácticamente no puedes mantenerlos separados. Estaba en Mirland.
Y había una pareja joven que hacía un tiempo que no se veían, y definitivamente se estaban volviendo a conocer. Pero apenas se podía mantener separados a esos jóvenes, estaban en un auto, gracias a Dios. Y se estacionó justo a mi lado y tuve que seguir mi camino porque había vapor. Pero mi punto es, cuando la gente se ama, apenas puedes mantenerlos separados. Hay tal atracción que no pueden esperar para estar juntos nuevamente. Esa es la imagen del amor a Dios, que nuestra alma no puede esperar a reconectarse con su fuente. Si todavía vives en el Netflix, es posible que ni siquiera lo experimentes, porque tu alma está tan conectada con las cosas de este mundo. Entretenimiento, deportes, gluten, comida, tú. Sentir en el vacío, relaciones ilícitas. Todas esas son cosas anímicas que vienen del lado nefita. Los animales hacen esas cosas y nosotros podemos volvernos como ellos y lo sabemos. De la historia hay personas que se parecen más a animales que a personas. Están tan guiados por esa inclinación al pecado o inclinación al mal, pero si quieres. Todos son sinónimos de todos decimos lo mismo, con diferentes matices. Pero hay una naturaleza pecaminosa que quiere controlar nuestra alma. Pero que hay una naturaleza piadosa, el Ruach quiere controlar nuestra alma. Si nos deshacemos de las cosas que nos separan de Dios. Pero es su proceso porque Él empieza a hacerlo en nosotros, esa es la diferencia. La religión y es de reconectarse con Dios, la religión dice que tienes X. Y Z tienes que hacerlas y marcar las casillas y listo. La conexión con Dios dice, deshazte de todo lo que te separa de mí. Y tu alma sabe lo que es, si es una adicción, si es un hábito. Ya sea una relación inapropiada, sea lo que sea, todos lo tenemos. Nosotros hemos piedra a la carne en gran medida, en algún grado más, que otros y que hay que cortar. Pero ya ves cómo sucede de manera diferente en una reconexión con Dios versus solo en la religión. Y al reconectarse con Dios, comienza a iluminar las cosas, y realmente comienza a ayudarnos a eliminarlos. Estábamos hablando con Casey, yo y Luis. Estábamos haciendo la inmersión para Frederick sobre las personas. Sabíamos que para algunas personas, esto es un proceso. Y para la mayoría esto es un proceso de deshacerse de las capas de alma que la carne que nos ha alejado de nuestro caminar con Dios. Pero algunas personas son liberadas inmediatamente. Conocí a un hombre que tenía un problema con el alcohol y su esposa había estado orando para él durante mucho tiempo y sabes que lo intentó todo y no pudo. No pude lograr el avance con todas las cosas diferentes y simplemente no pude hacerlo, dijo, pero mi esposa estaba orando por mí y dijo que no. Incluso realmente caminando hacia el Señor. De hecho, usted no era creyente, pero ella sí. Ella estaba orando por mí y dijo que quería. Para liberarme de él pude ver la devastación. Lo que le estaba haciendo a mi familia, a mi vida, a mi esposa y yo era diferente. Persona cuando estaba bajo la influencia del alcohol y era mala pero no podía conseguir. Deshazte de él, solo dije que lo intenté todo y no pude deshacerme de él, mi esposa. Estaba orando por mí y dijo que fui a ver si habían comprado una propiedad y estaban despejando la propiedad y él estaba construyendo cercas alrededor de la propiedad y dijo que salí y que tomé el mazo para clavar este poste de acero. Para la cerca, dice, levanté el martillo de repente, simplemente supe que tenía una sensación. Que yo era libre de hacer. El alcohol, que ya no me gustaba, que había desaparecido por completo de mi vida. Él dijo, nunca más he tenido problemas con eso en mi vida. Él dijo que entregué mi vida al Señor. Él dijo, me sorprendió lo bueno que era Dios, y eso me llevó a aceptar a Yeshua. Y se liberó en algún lugar de todo este proceso. Él ni siquiera pensó que realmente conocía a Yeshua en ese momento. Pero el Señor fue bueno con él y lo libró del alcohol y de otras personas para procesarlo. Pasan por la vida y el Espíritu de Dios obra en cada uno de nosotros un poco diferente, así también Yeshua. Los espíritus, la roca es como el viento. Sopla, y no sabemos en qué dirección sopla, solo lo vemos soplar en las hojas. Pero Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas y sí. Es un proceso o algo que sucede inmediatamente. Es algo que Dios hace, porque nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y a medida que nos acercamos a Él, cualquier cosa que lo supere, su torre empieza a decir, esto tiene que irse, y sentimos que tiene que irse. Porque nos entristecemos en nuestro espíritu, porque podemos sentirlo separándose. Solo por el amor de Dios. Y como el alma quiere acercarse a Dios, mientras este trabajo nos obliga. Estas cosas que nos han frenado, incluso quizás cosas buenas que no son cosas de Dios. Ellos necesitan empezar a ir, la roca empieza a hacerlo en nuestras vidas. Él comienza a separarnos de esas cosas. Y a medida que nuestro amor por Dios crece y nuestra conexión con Dios crece,
Puede que no nos deje hacer algunas cosas que deja hacer a otras personas. Porque cada uno de nosotros somos individuos en ella y cada uno de nosotros tiene diferentes cosas que nos impiden entrar en su presencia. Pero si permitimos que su Espíritu haga su trabajo en nosotros, Él nos reconectará con el Dios vivo, y entonces tendremos verdadero amor por Dios. No es algo que evocamos con nuestras emociones, o algo que simplemente nos pone la piel de gallina en Sabbat. El amor a Dios es así de íntimo. Reconectarnos con Dios y deshacernos de las cosas que nos desconectarían de Dios. Porque en última instancia fuimos creados a imagen de Dios, su torre está en nosotros. Y se supone que debemos manifestar a Dios en el mundo, que cuando la gente quiere ver cómo es Dios, lo verían manifestado en nuestras vidas, seríamos pequeños embajadores del reino. Seríamos pequeños representantes de Dios. Que el mundo quiere saber si Dios es compasivo, verían compasión en nosotros. Si el mundo quiere saber si Dios es misericordioso, verían la misericordia operando en nosotros, se llama el fruto. El espíritu que manifestaron en nuestras vidas, así que volvamos a la pregunta de ¿qué hay de malo en esta idea de que el hombre se ponga el traje de la mujer? Prendas de vestir y mujer vistiendo prendas de hombre o incluso fluidez de género. Dios envió nuestra alma a nosotros y era perfecta, era pura. Cuando cruzamos estas cosas arruinamos la imagen de Dios, porque es abominable para Dios. Buse nos dio el nefish que necesitábamos, nos dio el neshima que necesitábamos. Él nos dio la torre que necesitábamos y nosotros decimos, no, Dios, te equivocaste, te equivocaste. Te confundiste, Dios. Es abominable para Él porque estamos arruinando su imagen. Nuestras almas estaban destinadas a conectarse con Él. Esa es la máxima violación de esa conexión con Él, decir, no, estás equivocado, me diste el paquete equivocado, me diste el paquete equivocado. Arruinamos la imagen de Dios en el mundo, entonces ¿por qué es una abominación? Dios te hizo muy especial tal como Él quería que fueras. Él puso en ti el alma que necesitabas tener. Sé el paquete especial que eres para revelarlo al mundo. Y no se equivocó, no se confundió, no se mezcló, Él hizo. Tener un mal día en el trabajo y te enviaron el neshima equivocado. No, Él te dio lo que necesitabas. Y envió a su ruach para deshacerse de todo lo que había allí. Necesitamos deshacernos de Él para que podamos reconectarnos con Él. Dios podría incluso arreglar nuestros errores. Pero en última instancia, para nosotros, que no hay Dios, esas cosas no son una opción para nosotros. Buse queremos representarlo ante el mundo, de manera que le dé honor y gloria, así para nosotros. Estas cosas son una opción, no las tenemos, No confundimos la imagen de Dios en el mundo, queremos representar lo que es bueno. Que nos ha dado a cada uno lo que necesitamos para caminar en armonía y belleza con Él. Que nuestra alma se conectara con Él y se aferrara a Él de una manera que tenemos. Amor natural por Dios que fluye de esta reconexión con nuestra propia fuente. Entonces no sé dónde estás en el viaje hoy, la mayoría de nosotros, si no hemos venido a Dios, todavía andamos según la carne. Por defecto, eso es lo que nos hace funcionar. Dios quiere que caminemos según el Nesama, el Espíritu. Comienza una relación con Él, comienza siendo una nueva criatura. Porque lo viejo pasó, todas las cosas se han hecho nuevas. Si aún no has tomado esa decisión, eso necesita suceder en el Mesías Yeshua. Cuando venimos a Él, nos llena con su poder, nos transforma. Nos calienta de adentro hacia afuera y nos quita cosas que nos impedirían conectarnos con el amor de Dios. Si caminas con Él de temporada en temporada, es posible que incluso habiendo caminado con Él durante una temporada, puedes haber caminado más en la carne que en el Espíritu. Y Él está diciendo en estos días de Alual, regresa a mí, amados míos. Yo soy tu verdadera fuente. Nada en la tierra puede satisfacerte como yo. No hay nada que puedas hacer en lo natural que pueda llenarte. Si alguna vez has recorrido cualquier camino que no fuera el de Dios, ninguno de ellos satisface, porque parecen buenos a la hora de la verdad. Sienten, alimentan el pez, alimentan la carne, y se siente bien. Podría sentirse bien, eso es lo que decían en los años 70. ¿Cómo puede algo que se siente bien ser tan malo? Bueno, sí, surgieron muchas enfermedades sexuales y todo eso a raíz de eso, así que es buena temporada. Los placeres del pecado son diversión temporal. Pero después de eso conducen a la bancarrota, conducen a la depresión, al desánimo. Todo está fuera del plan perfecto de Dios, su neb, su alma. El alma piadosa que pusieron en nosotros. Nos alineamos con su piedad y permitimos su torre para quitar las cosas que nos separarían. ¿Qué dicen las Escrituras? Estoy convencido de que nada nos separará de Dios.
El amor de Dios que está en Mesías Yeshua, ese es su plan final para nosotros. Que con el rostro descubierto manifestemos su gloria. Que tengamos esa reconexión con Él, que nuestra propia alma se reconecte con su fuente. Esa es la mayor satisfacción que puedes tener jamás, porque entonces estás entrando en su verdadero propósito de por qué Él te pone sobre la faz de la tierra para revelarlo al mundo. Amigos, rezo mientras pasamos estos días de Alual. Nos acercamos a Rosh Hashanah y sea lo que sea que haya estado advirtiendo contra nuestra alma. Marta leyó el versículo sobre la inmoralidad sexual, que todos los demás pecados están fuera del cuerpo con la inmoralidad sexual. En realidad pecamos contra nuestra propia alma. Estamos conectando el alma a cosas con las que no deberían estar conectadas. Buseum, cuando Dios nos creó hombre y mujer, nos creó. Así que al principio éramos hombre y mujer. Originalmente Adán tenía ambas características, no era bueno para mí ser hombre y estar solo. Entonces tomó esa alma y la dividió, la mitad le corresponde a Adán y la otra a Eva. Si estás atando tu alma a algo que no sea la pareja que Dios tiene para ti, el alma que tiene para ti, la esposa o el esposo que tiene para ti, en realidad estás pecando contra tu propia alma. Y una guerra contra tu alma. Esa era la escritura de Marta que, en realidad estás pecando contra tu propia alma en esta sección. Moralidad, pero cuando estás unido a aquel a quien Dios te llamó a unirte. Y esas dos partes juntas vuelven a ser un todo. Vaya, no quiero decir que queramos tener algunos desafíos. Los aspectos masculinos y femeninos aún presentan algunos desafíos. Sin embargo, tienen algunas de las mayores alegrías de que ambos estén conectados nuevamente. Y la imagen completa de Dios es realmente masculina y femenina, una en el Mesías. Marido y mujer caminan hacia la unidad y la armonía, y eso nos vincula a los pobres. Noción de que Casey leyó sobre esto. No puedes simplemente traer a una mujer y, ya sabes, simplemente consentirla. De guerra y solo un trofeo de guerra y uso reside en el pecado sexual. No tienes que casarte con ella apropiadamente. Es necesario que te apegues a ella de una manera apropiada y justa. Si ella es la indicada, esa es tu alma gemela. Cuando te has conectado con tu alma gemela es hermoso. Ron y Diane y algunos Mitch y Rosie, creo que son los que han estado casados por más tiempo. O tal vez Uri y no estoy seguro de quién son los que tuvieron el matrimonio más duradero. Pero algunos de nuestros parientes se han casado. Creo que Mitch y Rosa tienen 42 años o algo así. Es bastante significativo. 45, Marcel Tobe, creo que tienes el récord. Dale la mano al Señor, eso es eso. Una longevidad en nuestro maldito tiempo de estos dos juntos. Y sí, hay desafíos en ello. Pero hay algo hermoso en el marido y la mujer. Quieren ensuciarse juntos, y realmente si quieren ver la imagen completa de Dios. Son marido y mujer juntos. Los hombres no lo tienen todo, las mujeres no lo tienen todo, es el conjunto el que lo compone. Por eso el pecado sexual es tan malo porque desvía el plan de Dios. Por eso la idea del travestismo es tan errónea, desvía el plan de Dios. Arruina el modelo de Dios, los modelos de Dios para que Él se revele en el mundo. Especialmente a través de la unión de las almas. Así que rezo para que a medida que pasamos por Luel y tú, que el Señor saque las cosas a la superficie. Fue hermoso Frederick, el Señor fue justo. Su roca está sacando las cosas a la superficie y Frederick a la superficie y Frederick. Quiero deshacerme de eso viejo. Tal vez las rocas trajeron algo a la superficie en tu vida y, Él está diciendo. Deshazte de ello, te estás separando de mí, no sé qué es. Ya sabes lo que es, su torre lo iluminará. Pero en definitiva estamos hechos para una relación de amor, con Dios que es tan profundo que nada más lo satisfará. Por muy buena que sea nuestra relación con nuestra esposa, nuestro amor por nuestros cónyuges. No hay nada como el amor de Dios, y rezo para que, a medida que avanzamos en la temporada, nos reconectaremos con Él de maneras significativas, incluso Pez payaso, el amante de nuestra alma, el que nos creó, el que nos conoce. Eso nos diseñó que tuviéramos que volver a Él en estos días de a poco. Él está en el campo, el rey está en el campo, Está cerca, no está ahí afuera en los cielos. Todo lo cual dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él está aquí, Él quiere esa relación con nosotros, ese amor con nosotros. Que no queremos separarnos de Él, si alguna vez has experimentado ese amor. Ese tipo de relación con Él, nunca quieres dejarla. Recuerdo que estuve en servicio en Brownsville en el Pensacola Revival y no quería irme. Nos quedábamos hasta las 2 o 3 de la mañana, porque estábamos en la presencia de Dios. Y aún así no quería irme. La gente se queda toda la noche. Si alguna vez has experimentado el verdadero amor, de reconectar tu alma con la que te creó. No hay nada igual en la tierra. No hay euforia, no hay éxtasis, no hay intimidad. No hay relación sexual que se compare. Para reconectarte con la fuente misma de tu alma.
Por eso fuiste creado para reconectar con el mundo. Podríamos ver que hay Dios en el mundo a través de nosotros. Y eso no es una cosa externa, es una cosa interna. Ruego que mientras pasamos por estas altas fiestas, si nunca has experimentado eso, lo harías. Experimentemos que de manera especial a través de estos días santos, que te conectes con Dios a tal nivel que nada lo sacuda. Que nunca más volverías a dudar de tu mente. Una vez que te reconectaste con tu fuente misma, te deshiciste de las cosas que te retenían. Abajo, las cosas que estaban en tu reino solitario, que no te permitió conectarte con el Espíritu. Puede que esta sea la temporada del tiempo, tal vez sea hora de reiniciar un botón de rehacer. Tal vez sea hora de sumergirse para decir, estoy cansado de lo viejo, de vivir según los Nepish, quiero vivir en el próximo. La roca, quiero novedad de vida que me reconecte con mi Creador. Este es un gran momento para ese botón de reinicio. Este es un gran momento para rehacer, para reiniciar. Para volver a sumergirte y reconectarte con el amor de tu alma. Nosotros hacemos eso, no tenemos que fabricar el amor a Dios. El amor a Dios viene automáticamente, al igual que el amor a nuestro cónyuge viene automáticamente. Tenemos que mantenerlo sin lugar a dudas. La oración y la palabra y la comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenerla. Pero es algo natural, al igual que mantenemos nuestra relación con nuestro cónyuge. Tenemos noches de citas, tenemos diferentes, dejamos tarjetas, dejamos flores, dejamos regalos. Mantenemos la relación. Pero la motivación no es obtener algo a cambio, la motivación es dar algo. Algo fuera de ello. Rezo para haberlo presentado lo suficientemente bien como para poner una torre. Pondría en ti hambre de restituir al mismo amante de tu alma. El que te creó, el que te conoce. Aquel cuya esencia tú tienes durante este tiempo te reconectarás con él. Si estás con nosotros hoy y quizás aún no has comenzado ese viaje, todavía estás separado de Dios. La forma en que te reconectas, creemos que es a través del Mesías Yeshua. Dios se reveló en una persona. Lo invisible se hizo visible en la persona de Yeshua. Pero el Dios que creó el universo se humilló, Él mismo, y se limitó a hacerse carne y sangre. Sé que es un gran misterio, pero no es hasta que, cuando damos un paso de fe y decimos, Mesías, revélate a nosotros, que el misterio empieza a volverse explicable para nosotros y comprensible. Pero quizás si has tenido esa experiencia, has estado caminando con el Señor, pero has visto cosas que te han separado de Dios. Este es un gran momento para, incluso ahora, antes de llegar a Rosan y Yom, arrepiéntete y di, Señor, han habido estas cosas que me han separado de ti. Quiero ese amor por ti que surge naturalmente porque estoy conectado contigo. No quiero amar las cosas del mundo, ya sea alcohol, entretenimiento. Sea lo que sea que lucha contra tu alma, dice ella, quiero que ese amor puro de Dios fluya. Estaremos felices de orar contigo y obtener libertad por ello. Vamos a hacer la transición al escocés de la mañana. Y estoy feliz de tener a Richard Leas en eso. Y a medida que se acerca, solo quiero que sepas que si tienes alguna cosa, el Señor te ha hablado sobre esto, el servicio necesitas oración. Misión Roses estará presente después del servicio, Ron y Diana estarán presentes después del servicio. Estaría feliz de orar contigo. Hoy sería un gran día para aceptar a Yeshua como tu Mesías. Para reconectarte con quien te creó o para rededicar tu vida. Tal vez sea algo que ha estado acosando al pecado, que te ha estado frenando. Creemos que es por la libertad que Él dijo que somos libres para que podamos reconectarnos con nuestros alma con su misma fuente y estaremos felices de alabarte después del servicio por hacer eso. Permíteme cerrar con una oración. Padre, te agradezco que nos hayas orado. Fuimos creados de manera admirable y asombrosa, porque nos hiciste a tu imagen. Que nos infundas tu aliento, tu mismo Nimán, oh Señor, para que podamos conocerte. Y para que te manifestemos en el mundo. Señor, el Dios invisible que se hace visible para nosotros, que creemos un espacio para ti en el mundo, para que el mundo pueda ver y conocer que tú eres el único Dios verdadero. Señor, si hay algo que nos ha estado separando, si hemos estado caminando según la carne y el lado animal de nuestro instinto. Señor, ayúdanos a... Por el poder de tu torre corta esa cosa y serás vivificado para tu espíritu. A tu Ruach, que nos reconectamos contigo, nuestra verdadera fuente. Solo rezo para que hagas esa obra de manera sobrenatural. Señor, es un regalo tuyo y te pido que hagas el trabajo que solo tú puedes hacer.